Buenas tardes. A continuación presentaremos la segunda entrega del trabajo que llevará al estudio de impacto ambiental para la empresa minera San Martín. El grupo está conformado por Mariluz Garnica, Heidi Joana Jiménez y Derek Maecha Alza. Este trabajo está dirigido por los Estela Galindo. Eh, Se trata de la expansión de una de las sedes de esta empresa minera en el municipio de Sutatausa. A continuación mostraremos la caracterización del área de estudio en diferentes medios, como es el abiótico, el biótico y el socioeconómico. Aparte de ello, presentaremos una matriz de relevancia de los impactos que ocasiona esta empresa. La primera caracterización del área de estudio está en medio abiótico. En él encontramos primero la parte geológica, que pues básicamente nuestra zona de estudio está constituida principalmente por rocas de origen sedimentario, que son formadas a partir del arrastre de partículas por el agua, por el viento o por el hielo, y pues son sometidos a diversos procesos de transformación. Además de ello, pues tectónicamente hablando, la zona está compuesta por fallas locales que contribuyen a la formación geológica de zonas arcillosas que son utilizadas para la explotación minera de carbón y arcilla. Ahora bien, teniendo en cuenta el plan de ordenamiento territorial del municipio, este encuentra cuatro clasificaciones principales, las cuales son la zona agropecuaria, la zona de extracción minera, la zona de comercialización y la zona de recursos hidrogeológicos. Cabe mencionar o aclarar que la zona agropecuaria y la zona de extracción minera tienen a su vez subdivisiones según el grado de explotación que tenga pues dicha zona o el grado de demanda que tenga la misma. El segundo componente es el componente geomorfológico. Esta zona presenta pues básicamente tres clasificaciones. Una unidad de alta resistencia que se caracteriza por tener pendientes fuertes resistentes a los procesos de erosión. Una unidad de baja resistencia que tiene pues dentro de ella están comprendidas las colinas y los cerros alargados que tienen pendientes un poco más suaves y son de componente principalmente arcilloso. Y la tercera es la de los depósitos cuaternarios que se presentan generalmente en la zona de valles y tienen pendientes ya bajas. Pues de acuerdo con esto, nosotros realizamos una clasificación litográfica, que es básicamente de acuerdo al tipo de roca que se presenta en el municipio, para determinar si se puede o no realizar la explotación minera en esta zona. Encontramos entonces 6 características en las cuales están los crestones, las crestas, los glaciares de acumulación, las lomas, las terrazas y según el plan de ordenamiento territorial, ellos tienen destinada una parte a la zona urbana. Dentro de ellas, el 75% del área como tal del municipio son los crestones, que son ricos en arcillas y en componentes carbón, o sea, tienen diferentes capas de carbón que son ricos o buenos para la explotación de dicho material. En tercer lugar, tenemos los suelos y los usos de la tierra. En términos de suelos, nosotros encontramos dos clasificaciones dentro del municipio, que son los suelos de ladera de montaña. Estos suelos son originados por cenizas volcánicas con texturas moderadamente finas, profundas, fuertemente ácidas, y debido a estas características, este suelo suele tener más usos agropecuarios. Y están los suelos de planicie lacustres, que son formados por materiales aluviales o arcillas lacustres. Bueno, teniendo en cuenta también el plan de ordenamiento territorial del municipio, nosotros encontramos la clasificación de los suelos de acuerdo a su uso. Entre ellos encontramos los suelos de conservación y protección, los usos de agrícola agropecuario, los de agricultura intensiva, los de pecuario semi-intensiva tienen destinada una parte de suelos de recuperación o habilitación, que son pues suelos que presentan actualmente erosiones muy severas. Los suelos de extracción minera, los suelos de recreación y turismo y los suelos de asentamiento humano. Cada uno de estos suelos tiene, digamos que, unas limitaciones biofísicas que se rigen a la actividad que se les está dando. En cuanto a la topografía del municipio de Sutatausa, encontramos unas coordenadas con una latitud de 5.2, una longitud de 73.8, una elevación de 9.2 y bueno, nosotros lo que quisimos fue
clasificarlos con respecto a las pendientes. Entonces los hicimos en 3 clasificaciones, que son las terrenos con pendientes suaves, con pendientes moderadamente elevadas y con pendientes profundas. En el municipio, como se pueden dar cuenta en la tabla que está en la parte de abajo de la diapositiva, en el municipio se cuenta con un 45% en terrenos con pendientes moderadamente elevadas, lo que quiere decir que la gran mayoría de este municipio se encuentra dentro de pendientes muy elevadas. Para iniciar hablando del componente hidrológico e hidrogeológico, es importante resaltar que 3 cuerpos hídricos pasan por el municipio de Sutatausa: el río Suta, el río Chirtoque y el río Agua Clara. A continuación mostraremos algunas de las características más importantes que tienen cada uno de estos ríos. Además de ello, como podemos observar, el río Agua Clara es el único que tiene algunas diferencias significativas respecto a los otros, dado por las características de su ancho promedio, pues claramente el área y el comportamiento que tiene el mismo. Cuando hablamos del componente hidrológico, es importante hablar de la calidad de agua. El municipio de Sutatausa actualmente no cuenta con un programa para el uso eficiente y de ahorro de agua. Estos datos suministrados por la CAR. Además de ello, nos dimos a la tarea de investigar cuál era el índice de riesgo de calidad de agua para el consumo humano, ya que es importante resaltar que Sutatausa tiene la capacidad de abastecerse a sí mismo con las fuentes hídricas. El índice de calidad de riesgo para el agua en el municipio es de 16.2. Si nos ubicamos en la tabla que encontramos en la parte de al lado, la clasificación del IRCA iría de 14 a 35. Ese es el valor en el que nos encontraríamos. Quiere decir que el nivel de riesgo es medio y que el agua no es apta para el consumo humano. Además de ella, debe hacerse una gestión directa. En cuanto al, como acabamos de hablar, ellos no tienen la capacidad de solventarse con esa agua por la calidad de la misma, por lo tanto compran el agua, y esto lo hacen el 97% de entidades de la Sabana de Bogotá y un 3% a UBT. Aparte, es importante mencionar que los usos principalmente que se le dan al agua acá son agrícolas, generalmente en la zona rural del municipio, industrial, en la zona minera de carbón y arcillas, que sería el que nosotros nos concentraríamos realmente, y pues normalmente el uso doméstico. Aunque es importante resaltar que según el POD no tiene un sistema de potabilización y por eso compramos el agua por bloques. Bueno, ahora vamos a ver la unidad de paisaje. En el municipio de Sutatausa, digamos que es muy variado debido a que presenta diversos tipos de relieves. Entre las clasificaciones de paisaje nosotros encontramos los crestones homoclinales, que se encuentran principalmente en los sectores altos de las veredas. Los crestones homoclinal, que es un paisaje que resulta de la degradación de un anticlinal. Tienden a ser, suelen dominar en términos topográficos o denominarse, mejor dicho, como la parte de cuchillas, y se incluye pues las laderas y las franjas montañosas. Encontramos las lomas, los valles aluviales, los espinazos homoclinales, las pendientes o glacies de erosión que se encuentran más hacia la parte sur del municipio, en las cuestas homoclinales, que pues está constituido por como estratos alternos de diferente consistencia. Generalmente, o sea, este tipo de paisaje se localiza en pequeñas proporciones en las partes altas de algunas veredas del municipio. Están las cañadas, que son básicamente laderas muy escarpadas o muy pronunciadas, están al norte de la cabecera municipal. Y está la parte de las planicies pluvioacustres, que es más que todo como
se encuentra localizada alrededor de la laguna de Palacio y se compone principalmente de arcillas, de limos y de arenas. Pues aquí cabe aclarar que para la evaluación del paisaje se tiene que tener en cuenta diversos componentes. Sin embargo, pues la caracterización de esto se hace muy difícil debido a la intervención del hombre y a la falta de conocimiento de algunas características del paisaje de la región. Bueno, a continuación hablaremos del componente atmosférico. En sí vamos a presentar varios parámetros. Iniciando con esto vamos a hablar de la temperatura. La temperatura promedio en Sutatausa es de 13 grados centígrados, la temperatura mínima de 5 y la temperatura máxima de 17 grados centígrados. Estos datos representados de un promedio mensual expresada en un año. Como podemos ver, en el eje Y está la temperatura y en el eje X expresados los promedios por meses, y todo esto la sumatoria del año 2019. Además de ello, podemos expresar la temperatura al transcurso del tiempo del día. Entonces, de 0 a 8 horas iniciando, vemos que nos encontramos en una temperatura muy fría o fría, y esto ocurre después de las 20 horas. A mitad del día se encuentra fresca, y los otros componentes, como podemos ver, los colores que predominan en la gráfica son los verdes. No tenemos temperaturas calientes ni extremadamente frías. Estos datos también son representados por mes de todo el año del 2019. Acá podemos ver la precipitación de lluvia mensual. En sí solo tenemos dos picos que se dan entre mayo y abril, y septiembre y octubre, terminando en noviembre. Podemos hablar también de la velocidad promedio del viento, que se ve incrementada de los meses de junio, julio, agosto y hasta terminar septiembre. El resto de los meses tienen un comportamiento más o menos similar y un poco plano. Bueno, cuando hablamos del componente atmosférico, también no solo la velocidad del viento es importante para la dispersión de los contaminantes presentes en el aire, también la dirección a la que estos se dirigen. Acá podemos ver una gráfica en la cual nos dice, nos representa con colores hacia dónde se va el viento que presenta Sutatausa. Si estamos practicando actividades que generen contaminación al aire, es importante saber hacia dónde se dirigen. Y en este caso, al realizar procesos de extracción mineros, podríamos ver involucrados nuestros compuestos en el lado del este del municipio, es decir, en Villa de San Diego de Ubaté y en Cucunuba. Acá podemos ver el comportamiento de la radiación, pues es la cantidad de energía que entra al municipio emanada por el sol, y quisimos compararlo, pues, una parte con la precipitación de la lluvia, que se encuentra al lado, en la parte inferior. Generalmente no tiene un comportamiento totalmente inverso, pero si podemos ver, los picos que tiene la precipitación son inversos a los picos que tiene la energía solar. Esto porque al aumentar la precipitación generalmente aumenta la nubosidad, y con ello pues disminuye la capacidad de la luz de entrar y pues estar presente como tal en el municipio. Además de ello, la caracterización de las fuentes puntuales cercanas que nosotros elegimos, encontramos dos minas y un colegio al lado de la industria que estamos estudiando. Bueno, también es importante hablar sobre la calidad del aire. Entonces, el municipio no cuenta con acciones ni proyectos de inversión para el control de emisiones. Sin embargo, una de las metas que está propuesta en el plan de desarrollo municipal es mejorar, invertir para poder obtener
un control sobre las emisiones de contaminantes en el aire. En cuanto a los ecosistemas del municipio, se encuentran en 4 clasificaciones con respecto a su plan de ordenamiento territorial. Entonces se encuentran los agroecosistemas campesinos mixtos, los agroecosistemas lecheros, las áreas rurales intervenidas no diferenciadas y los páramos secos. Como podemos observar en la gráfica, el mayor porcentaje se encuentra en las áreas rurales intervenidas, que equivalen a un 34.66 del área del municipio en kilómetros cuadrados. Es importante resaltar que el municipio de Sotatausa tiene bastante cobertura vegetal. Sin embargo, hay áreas que son más indispensables, por así decirlo, que otras, o tienen un foco más importante a nivel ambiental, como lo son los páramos. Relacionando el área de páramo presente en el municipio, en el área del municipio podemos ver el porcentaje de área que abastece el cual representa un 6,1% para nuestro caso. Es importante mencionarlo. Además de ello, los farallones de Sotatausa, que tienen una gran importancia tanto ambiental como cultural. En la parte demográfica nosotros tenemos que la población total es de 4.653 habitantes, tiene una densidad poblacional de 69.4 habitantes por kilómetro cuadrado y una tasa de crecimiento de poblacional aproximado de 1.56%. De acuerdo con esto y de algunas cifras del DANE, nosotros encontramos que en su parte económica el 90.9% de la población no tiene actividad económica en su hogar, por lo que de alguna u otra manera se ven obligados a salir, digamos, de sus casas a ejercer dicha actividad. También encontramos que debido a esto, entonces tenemos un 57.1% de la población obtiene ingresos de la parte comercial, debido a que esta parte se desarrolla mucho en este municipio. De la base económica, pues se establecen, digamos, algunos beneficios económicos y sociales que están dados, pues, digamos que por acceso a ciertos beneficios como lo son los servicios públicos, incluso la educación. Vemos que por lo menos el 86.3% de los habitantes vive o se radica en casas o en casas indígenas y son muy pocos los que tienen o radican en un apartamento o en otro tipo de establecimiento, pues, de vivienda. En respecto a la parte de servicios públicos, vemos que la parte de acueducto y energía eléctrica son los que más, digamos, porcentaje tienen, pero esto cabe aclarar que es en base solamente a la cabecera municipal, porque en la parte urbana del municipio ellos no cuentan con el servicio de agua potable, sino que ellos tienen que comprar el agua potable para poderla consumir. Y la siguiente parte, que es el acceso a la educación, pues nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas que, a pesar de que tienen la infraestructura para la educación, muchos de ellos cuentan solamente con la educación básica primaria. Son muy pocos los que terminan la educación secundaria y, adicional a eso, la parte profesional y técnica no se ve mucho en el municipio. Esto debido, pues, a que la mayoría de la gente prefiere erradicarse o, digamos, salir del municipio y quedarse en las ciudades, en donde pueden tener un poco más de acceso a las universidades y demás establecimientos. En la parte cultural, también por cifras del DANE, encontramos que el 1.9% de la población se considera a sí misma indígena solamente en el casco urbano. Este porcentaje tiende a crecer en la parte rural del municipio. Y adicional a eso, sabemos que este municipio presenta un alto índice de arte rupestre, textil, que pues es considerada a nivel Cundinamarca como patrimonio cultural. Y además de eso, pues digamos que es un patrimonio cultural rico y muy desconocido en el departamento, que vale la pena resaltar y, pues, digamos que conservar para futuras generaciones. Bueno, en cuanto al componente político y organizativo, el municipio hace referencia a que lo político tiene relación con todos los demás componentes.
Entonces, ellos lo que hacen es plantearse en cómo se encuentran actualmente, cómo se quieren encontrar en 5 y en 10 años. Entonces, la problemática actual del municipio es la proliferación de usos inadecuados del suelo. Entonces, para esto ellos plantean también planes o programas de largo, corto y mediano plazo. Entonces, ellos dicen que el municipio de Sutatausa debe enfrentar un reto en cuanto a la modernización de, pues a nivel político para garantizar un desarrollo acorde con las necesidades que cada una de las personas o de la comunidad requiere, ¿no? Entonces, su programa a corto plazo se basa en el reglamento del uso del suelo urbano, que lo dividen en zona de uso residencial, uso mixto, uso institucional, el de conservación arquitectónica y el del uso comercial. También está la definición del sistema vial, que va más hacia las restricciones de uso y a las vías urbanas internas. También tienen como un objetivo el mejoramiento de la oferta de servicios públicos, refiriéndose a residuos sólidos, al acueducto y al alcantarillado. Por otro lado, pues en el programa de mediano plazo, las metas son muy similares, ya que lo que ellos dicen es que se va a llevar a cabo una malla de acueducto más, o sea, que aborde todo el municipio, una construcción de la planta de tratamiento para el municipio, ya que en el momento no se cuenta, y una construcción de proyectos de viviendas de interés social para el sector urbano. Para el programa de largo plazo tenemos que quieren una organización del sistema de mercadeo regional, pues con las microempresas, y asimismo quieren generar como más conciencia con respecto al reciclaje y tienen como proyectos para asimismo apoyar a las empresas de reciclaje que se encuentran. Entonces también está el fortalecimiento en cuanto a la prestación de servicios como la salud y la educación y una ejecución de proyectos hídricos. Bueno, comenzamos a hablar de las tendencias de desarrollo, entre ellas el Plan Nacional, el Plan de Ordenamiento Territorial de Sutatausa, publicó algunas de las estrategias que planea seguir para alcanzar los lineamientos del Plan Nacional. Entre ellos, desarrollar campañas de sensibilización para comprometer a la responsabilidad. Articular recursos a través de convenios con la CAR, adquirir y mantener áreas de importancia estratégica para la conservación de los recursos, reforestar con especies nativas y activar la participación comunicativa. Además de ello, desarrollar jornadas de capacitación, socialización y sensibilización con el sector minero. Como vemos, es un sector bastante representativo en el municipio por su gran actividad económica. Además de ello, podemos hablar también de que se planea implementar planes de acción establecidos con la política nacional y reducir la explotación de los recursos naturales. El lineamiento que tiene el municipio con esta acción es bastante amplio. Por eso también expresan las tendencias de desarrollo en una parte específica para el componente minero, en la cual desean implementar una base de datos para manejo de información entre las minas, mantener y fortalecer las relaciones, mantener el funcionamiento de la unidad básica de atención al minero y gestionar la implementación de un proyecto minero ambiental. Todo esto se planea, ya se viene haciendo en algunos casos y sería todo por las tendencias de desarrollo. Bueno, eso fue todo por nuestra presentación. Muchas gracias por su atención y los invitamos a ingresar a Quizzes, donde haremos un pequeño quiz. El código es 752010. Muchas gracias.